Estás transmitiendo en vivo. Aquí está. Estamos avisando a tus seguidores. Ah, yo le puse bolas del día. Sí, pero no sale nada. Estoy en negro. ¿Qué es negro? Ahora sí. 10 personas se unieron. Ok. Hola, ¿cómo están? Ante todo, feliz Día de la Mujer para todas. Espero que la hayan pasado muy bien. Como quedamos en la votación que hicimos en días pasados, el segundo tema que resultó ganador fue obstrucción de trompas de falopio. Vamos a dividir esta conversación en 3 etapas. En la primera etapa vamos a hablar un poquito sobre lo que es la trompa de falopio, cuál es su función. En la segunda vamos a hablar de las obstrucciones debido a ligadura de trompa. Y finalmente vamos a hablar de las obstrucciones debido a enfermedades de la trompa. Muy bien. Las trompas de falopio. Las trompas de falopio son, a grosso modo, 2 conductos que comunican el interior del útero con el ovario, permitiendo la comunicación de los espermatozoides con el óvulo, y luego de fertilizados, el embrión pasa a través de ella y se implanta en el útero. Es importante saber que la fertilización del óvulo ocurre en el interior de la trompa. Y ahí aparte que permite la comunicación entre ambos gametos, su segunda importancia es que la fertilización ocurre en ella. Es un error el concepto de pensar de que la trompa de falopio es solamente una tubería, es un órgano como tal. Tiene una parte distal que es como un guante de béisbol, que es el que apunta hacia el ovario, y el que se encarga de captar el óvulo cuando ocurre la ovulación. Y luego tiene su trayecto, que en el interior está recubierto por un tejido que es ciliado. Para que tengan una idea, aquí busquemos una imagen. Aquí está. Fíjense bien. Así es el interior de las trompas de falopio. Parece como una grama, ¿verdad? Bueno, todos estos deditos se llaman cilios, tienen movimiento, y es la que se encargan de, o le dan la movilidad al óvulo, son que le encargan de trasladar los embriones con su movimiento hasta el interior del útero. Es importante que tengamos en mente siempre la presencia de estos cilios, porque son de vital importancia para unos temas que vamos a hablar más adelante. La longitud normal de las trompas, más o menos entre 12 y 15 centímetros. La textura, la consistencia de las trompas es algo bien delgadito, para que tengan una idea de qué estamos hablando. Imagínense que tienen el grosor de un espagueti y la textura de un espagueti cocido. O sea, son bien blanditas y bien móviles. Obviamente que la presencia de unas trompas sanas es fundamental en la concepción natural de un embarazo. La enfermedad de la trompa puede generar infertilidad en primer lugar, o embarazos ectópicos, que son emergencias. Básicamente eso es lo que resume lo que es las trompas de falopio y su importancia. Muchas personas han utilizado de método de anticoncepción definitiva la ligadura de trompa. Hay muchas técnicas para la ligadura de trompa. Muchos le han dicho que si a mí me ligaron, me quemaron, me masticaron, cualquier forma de ligar a la trompa se vale. Lo importante es que se interrumpa la comunicación de los dos extremos de la trompa de falopio. Hay muchas personas que desconocen que este tipo de procedimientos son en su gran mayoría reversibles. ¿Cómo se hace? Mediante una operación, que es una recanalización tubárica, que es una microcirugía de trompa. Casi se puede lograr en el
80-90% de los casos, una operación exitosa, independientemente de la técnica que se haya utilizado para ligar las trompas. Hay solamente una excepción. Hay colegas que tienen una técnica en la que consiste en cortar el extremo distal de las trompas. ¿Qué significa esto? Que este ladito, que se vea bien, este extremo, donde están las fimbrias, ellos lo cortan y lo quitan. Por lo tanto, sin la existencia de esa parte tan vital de la trompa no va a servir y no hay forma de operarla y recanalizarla, porque ellos, aparte de cortarla, creo que me quedé sin señal. Está en pausa. Uy. No sé si me están escuchando. ¿Sí? ¿Me volvió la señal? Perfecto. Hubo un pequeño corte, no sé si estaba conectado. Fíjense bien. Estamos hablando, la única forma de que no se repare la trompa es que hayan cortado las trompas y hayan quitado la parte de la fimbria. El resto de las esterilizaciones son totalmente reversibles. También hay otra excepción que me acabo de recordar, que es aquellas personas que utilizaron el método Essure para obstruir las trompas. Esa técnica es bastante difícil de reparar. ¿Qué otra cosa tenemos? De resto sí, la operación, aparte que es una operación bastante laboriosa, como les dije, es una operación de microcirugía, porque me ustedes cortar los dos extremos de un espagueti y repararlo. Eso es bastante complicado. Para que tengan una idea, vamos a buscar aquí. Aquí tenemos, no sé si se ve bien. Miren eso es como después de cortada y encontramos los tejidos sanos de ambos extremos de las trompas, las unimos con una sutura que es la misma que usan los oftalmólogos para operar la córnea. Es una ultra delgada e invisible. Bueno, prácticamente invisible a la vista, ¿no? Y la idea es unir las trompas sin tocar el centro del conducto para no dañarlo. Eso es lo que es una recanalización de trompa, una cirugía que a mí me gusta hacerla abierta. Hay colegas que la pueden hacer por la laparoscopia, pero manejar las trompas con las manos y tenerla contacto y ver me parece que tiene una mayor apreciación de lo que uno está haciendo. ¿Sí? No. Sí. ¿Y ahora? Sube un poquito más la imagen de la que estabas tocando ahorita, que muchos están pidiendo. Estamos en pausa todavía. Estamos en pausa, no sé por qué. Debe ser por la conexión. Que subo Que la subo pantalla. Ok. Es que no estaba viendo. Es que hay delay. Vamos a cambiarme a esto. ¿Puedo cambiar ahorita? ¿En conexión? Sí. Déjenme un segundo, espérenme un segundo. Y ahora tenemos los extremos de las trompas sin tocar, sin tocar el canal para no dañarlo. Procedimiento que usualmente puede durar de 2 a 3 horas. Y como, bueno, si lo hacen abierto por la laparoscopia, pues, dependiendo de la experiencia del colega, puede durar un poquito más. Pero como les repetía, a mí me gusta hacerlo abierto. Lo aprendí así, me parece más práctico, más rápido y la operación queda bastante bien. Igual la operación requiere una magnificación, uso lupas para poder verlo con el detalle como cada vez ustedes en la imagen y no tener errores en la unión de los dos extremos de la trompa de falopio. ¿Quiénes se pueden hacer la realización de trompa? Cualquier mujer que esté ligada.
Siempre tengo dos prerequisitos para esto. El primero, que tengamos espermatograma del esposo normal, porque he tenido casos que recanalizamos a la paciente y cuando evaluamos al esposo está mal y se requiere hacer un in vitro por causa del esposo. Entonces, bueno, perdimos el trabajo porque hay que morir en un in vitro igual. Entonces, que el esposo esté bien, que tenga una prueba de Chlamydia trachomatis negativa, por algo que vamos a hablar más adelante. Y parte del éxito de la operación es que al final de la operación quedemos al menos con una trompa que mida 5 centímetros o más de longitud. Eso es lo mínimo que necesita una trompa para ser funcional. Si tanto esas condiciones, bueno, tenemos bastantes chances de éxito en la operación. Acabo de leer una pregunta que me parece bastante frecuente e interesante sobre si una persona con una sola trompa se puede concebir. Sí puede. Con una sola trompa es más que suficiente. Hay personas que tienen 3, 4 embarazos con una sola trompa y después hay que ligarle la otra trompa, pues mira, todavía no quiero tener más hijos. El caso más difícil es cuando hay un ovario de un lado y la trompa buena está del lado contrario. En estos casos también hay chance de embarazo, pero el porcentaje es muy bajo. Entonces ahí uno empieza a jugar con la edad de la paciente, características del semen, tratar de darle la mejor opción al paciente sobre cuál es la mejor manera de concebir. Pero en buena ley sí se puede. Ok, yo creo que esto es todo sobre la parte de lo que es la obstrucción de trompa por ligadura de trompa. Ahora, lo más frecuente en fertilidad son las obstrucciones de trompa por enfermedades. La causa más frecuente de las obstrucciones de trompa en este sentido es la infección por Chlamydia trachomatis. Es la responsable del 80% de los problemas de trompa, seguido por la endometriosis. Y esas dos enfermedades generan obstrucciones de manera diferente. Yo creo que lo peor, lo más grave que una persona puede tener cuando se está tratando de enfermedades de trompa es una infección por Chlamydia trachomatis. La Chlamydia trachomatis, lo primero que acontece es que es una infección de transmisión sexual de alta prevalencia. La gran mayoría de pacientes, de mujeres, se estima que entre un 70 y 80% de la población han tenido exposición a Chlamydia trachomatis, número 1. En segundo lugar, es una infección que es asintomática. Pueden tener años con esa bacteria adentro y no le da ni gripe. Pero ya están ahí y están dañando las trompas. En tercer lugar, la clamidia genera dos lesiones. Una lesión que es macroscópica, que va desde la obstrucción de la trompa, Saxtosalpin e Hydrosalpin, que sería lo más grave. Pero lo menos, por decirlo entre comillas, que es visible es la afección microscópica. ¿Y qué hace ella? Que los cilios que vimos al principio de la conversación, que son las que se encargan de la movilización del óvulo y posteriormente del embrión, son destruidos totalmente por la infección por Chlamydia trachomatis. Por lo tanto, cualquier persona que haya estado expuesta a la Chlamydia trachomatis, tenemos que asumir que las trompas no funcionan aunque estén permeables en la histerosalpingografía. Eso es importante que lo sepan. La principal causa de embarazo ectópico son pacientes que han tenido infección por clamidia. ¿Por qué? Porque tienen trompas permeables, dañaron lo que es el epitelio ciliado, hubo comunicación de los óvulos espermatozoides, pero después el embrión fecundado no se puede desplazar hasta el interior del útero. Se queda atrapado en la trompa y genera lo que se llama un embarazo ectópico. Para que vean el grado de malignidad de esta bacteria, ¿no? Por lo tanto, cuando yo veo una situación de infertilidad, ustedes van a ver que a todas mis pacientes tengan problemas de trompa en principio o no, a todas les pedir una determinación de Chlamydia trachomatis. Y aquí me voy a tener un segundo porque esto es bastante importante.
Hay pacientes que han sido evaluados por otros colegas y me dicen, no, doctor, mire, yo tengo la clamidia trachomatis negativa. Y me muestran el examen. La gran mayoría de estas pacientes lo que le han hecho, un estudio se llama multiplex. Multiplex es una determinación por proteína C reactiva del ADN en la secreción vaginal o del cuello del útero sobre, en este caso, sobre clamidia trachomatis. Eso lo que nos va a demostrar es si en el momento que se tomó la prueba hay infección activa por clamidia. Obviamente que eso es importante, pero nunca nos va a decir si esa persona tuvo clamidia trachomatis en algún momento de su vida. Para eso hay que hacer un examen de sangre. Entonces se pide la hemoglobina G y M para clamidia trachomatis. Esa información nos va a decir si la paciente ha tenido alguna vez en su vida la infección o por el contrario no, o la tiene activa reciente. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, si se tiene activa hay que cambiar el tratamiento. Y si la tuvo antecedente, ya sabes, mira, esas trompas están dañadas y están enfermas. Hay que tratar de no usarlas. La recomendación es tratar de ir a un in vitro, porque las trompas no se pueden utilizar por el alto riesgo de embarazo ectópico, si es que no tiene una torsión macroscópica, ¿no? Esto con relación a la clamidia trachomatis. Ahora, en general, las lesiones por problemas infecciosos son difíciles de reparar. Como ya dije, si tienen clamidia positiva, yo soy el primero que no le va a ofrecer ningún tipo de operación. Si no le digo, mire, señores, tiene que ir por un in vitro porque esas trompas no sirven, en primer lugar. Si no es por clamidia trachomatis, sino por cualquier otra bacteria o por endometriosis, se puede intentar la reparación. Hablando de endometriosis, que también es bastante frecuente, la causa de la lesión por la endometriosis es diferente porque es por adherencia. La endometriosis va generando adherencia dentro del cuerpo que puede involucrar las trompas, obstruyéndole la punta o hacerle dobleces o posiciones patológicas. Entonces, es una operación que hay que evaluar en el momento qué es lo que está provocando la alteración de la trompa y liberarla de esas adherencias. Dentro de las patologías infecciosas que vemos, hay tres grupos. La obstrucción como tal, sin dilatación de la trompa, es una operación que es bastante factible de reparar. Hay lo que es el Saxto-Salping, que las trompas tienen disminución en el calibre final, donde están las fimbrias, más no llegan a estar obstruidas. Entonces, es una operación que se puede intentar reparar las fimbrias y restablecer el diámetro normal. Y lo peor que pueden tener es lo que se llama un hidrosalping. Hidrosalping es que se obstruyó la trompa al final y se dilató, se llenó de líquido. ¿Qué pasa con el hidrosalping? En primer lugar, que una trompa ya dilatada ya perdió toda la arquitectura y toda la anatomía. Por lo tanto, es una trompa que no sirve. En segundo lugar, ese líquido que queda acumulado dentro de la trompa es un líquido que es tóxico. ¿Por qué? Porque tiene secreciones en la trompa, tiene sangre vieja, diferentes tipos de materiales que tienen tiempo ahí y se descomponen. Obviamente están contenidos en un saquito, no se comunican hacia el interior del cuerpo, pues si no generan una infección importante, pero sí se comunican hacia el interior, hacia el útero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imagínense ustedes que tienen un jardín y le abren una gotera con aguas negras. En cuestión de nada, ese jardín murió. Bueno, más o menos lo mismo genera el hidrosalping. Ese material empieza a gotear dentro del útero, pero genera lo que se llama una endometritis crónica, es una inflamación crónica del endometrio, que aunque la otra trompa estuviera perfecta, no le haya pasado nunca en su vida, va a impedir que cualquier embarazo se implante ahí. Y lo mismo pasa en aquellos casos que colegas que se le ocurre hacer un in vitro con hidrosalping presente. Es colocar un embrión en un terreno que no es capaz de recibir ese embarazo. ¿Qué se hace en estos casos? Hay que quitar la trompa, siempre hay que quitar la trompa.
Y no solo quitarla, sino que después de quitar la trompa recibe antibióticos y no se puede hacer ninguna búsqueda de embarazo, así sea por in vitro, hasta pasados 6 meses después, que es como se considera que el endometrio que está ahí ya está sano. ¿Qué otra cosa? Veamos algunas preguntas que tenemos aquí. Allá. Ajá. Hay riesgo de me preguntan, ¿hay riesgo de adherencia con una operación abierta? Hay riesgo de adherencia en cualquier tipo de operación, inclusive por la laparoscopia. Hay manipulación de tejidos, hay liberación de daños y depende del proceso de cicatrización de cada quien, se puede producir más o menos adherencia. Quienes han sufrido clamidia, no hay solución. La solución es un in vitro. La causa del hidrosalping, ya la hablamos, son una obstrucción y dilatación de la trompa por bacterias, en principal Clamidia trachomatis. El BPH no tiene que ver nada con las trompas. Es un problema que nada más afecta el cuello del útero, en principio, como problema oncológico y ginecológico, ¿no? Ambas trompas con hidrosalping se puede reparar. Ninguna trompa con hidrosalping se puede reparar. Hay que eliminarlas. Y ya he contestado esta pregunta. Después de una ligadura por hidrosalping, 6 meses después hay que hacer el in vitro, o me imagino que es el tratamiento que van a hacer. Uno de los principales problemas, como ya vimos, de fertilidad son las trompas falopias. Es un problema que es bastante delicado por un lado y sencillo de diagnosticar. Importante. El primer error, y ya cambiando un poquitico del tema, que tenemos en las consultas de pacientes que vienen de otros colegas, es que les piden la histerosalpingografía, no ven la placa, sino que se confían en el resultado, en el informe que da el radiólogo. Para que lo vean en contexto, de cada 10 histerosalpingografías que yo veo, 8, el radiólogo está equivocado. Y más o menos, creo que no llega al 10% de las histeros que reportan con algún hallazgo patológico. Todas las reportan exactamente igual, trompas permeables. Es una cosa increíble y la paciente se molesta, pues doctor, ¿qué te diga? Claro que cuando yo me siento con las pacientes y vemos lo que debería ser la histero y analizamos lo que sea la histerosalpingografía, ustedes mismos van a llegar a la misma conclusión que yo. Sí, mira, sí, es obvio que están obstruidos, que están dañados, que tienen algún problema. Siempre hay que ver las histerosalpingografías, jamás me confío del reporte del radiólogo. Y es un examen de rutina en fertilidad que son de los primeros que pido. Un perfil hormonal y una histerosalpingografía. Es básico. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver preguntas. ¿Después de cuánto tiempo buscando bebé debo chequearme las trompas? Bueno, básicamente es lo mismo que para iniciar el estudio de fertilidad. 1 año de buscar embarazo sin protección, se empieza a hacer el estudio de fertilidad. A aquellas pacientes que son alérgicas al yodo, es más complicado hacer el diagnóstico de permeabilidad tubárica. En estos casos, lo que se debería hacer es hacer una laparoscopia con cromotubación. ¿Qué es esto? Es la laparoscopia que entramos con unos tubitos dentro del abdomen con una cámara. Entonces, cuando la cámara la tenemos visualizando las trompas, por la vagina introducimos un catéter y colocamos un material con azul de metileno, de tal forma que uno desde la cámara pueda ver la salida del azul de metileno al interior del abdomen. Y así constatamos que las trompas están permeables. Es más costoso, pero bueno, no hay otra. Ahí en Venezuela no existen, pero se pueden importar. Hay medios de contraste sin yodo, también es una opción.
Y los más arriesgados usan un medio de contraste con yodo, pero le dan antialérgico a la paciente. También puede ser otra opción. Un flujo lento de trompa impide un embarazo. No, en principio no. Aquí tuve un ectópico, me quitaron la trompa, mi doctora me dijo que tengo la otra construida, pero no me mandó a hacer el examen de clamidia. ¿Será por la sangre del ectópico que se obstruye? No, no se obstruye por la sangre del ectópico. Debes hacerte un estudio de clamidia trachomatis para ver si esa fue la causa del primer ectópico. El flujo lento de las trompas no impide un embarazo. ¿Cuáles síntomas presenta una paciente? Ese es el problema de las trompas, que en general no genera ningún síntoma, al menos que tenga un hidrosalping y ese hidrosalping se infecte, o sea, tenga una infección que entre por la vagina y una bacteria llegue a ese líquido, que es como un caldo de cultivo, y vas a tener lo que se llama una enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, que se llena esa trompa, entonces de pus, se rompe y es un desastre, es una emergencia que puede peligrar la vida de la paciente. La salpingitis nodosa, ¿qué es la salpingitis nodosa? Eso es una característica que tiene la infección, una vista clásica que tiene una infección por Chlamydia trachomatis, que se observa como si viéramos en la histerosalpingografía, se ve la trompa como si fuera un rosario. Se ven engrosamientos, dilataciones y angosturas, así que cuando tú lo ves, mira, parece un rosario. Esto es salpingitis nodosa y esto es casi seguro que una Chlamydia trachomatis. ¿Qué otra cosa? Bueno, sobre trompas no veo ninguna otra pregunta así. Bueno, creo que básicamente esto es un resumen. Espero que les haya servido la información. Para resumir un poco, tenemos que la recanalización de trompa existe. Toda mujer que estuviera ligada, de cualquier forma que hayan ligado, se puede recanalizar. Segundo, por favor, a quien tengan cualquier problema de trompa, hágase una Chlamydia trachomatis, hágase una histerosalpingografía, que su médico vea la placa. Todos los hidrosalping hay que quitarlos. Y como todo, siempre sé que es feo generalizar, pero en verdad todos los hidrosalping hay que quitarlos. Sin embargo, siempre hay excepciones. Hay casos que se llaman hidrosalping no comunicantes, que son unos hidrosalping, pero que la comunicación hacia el útero se cierra. Por problemas inflamatorios se cierra y como que el cuerpo soluciona él mismo el problema. Sin embargo, eso es la minoría del hidrosalping, por lo tanto sí tiendo a generalizar. Todos hay que quitarlo. Finalmente, creo que es eso. Espero que les haya servido y que, les ayude para su búsqueda de embarazo. Y aquellas personas que están en Caracas o en Venezuela, porque recibo pacientes de todas partes de Venezuela, por favor pidan una cita conmigo. Les garantizo que va a ser bastante útil, aunque no se hagan el tratamiento conmigo. Y aquellas pacientes que vienen de fuera del país o que una dirección muy remota, lo pueden hacer una consulta online y tratar de ayudarlos por esa vía. Bueno, espero que descansen y que terminen de disfrutar su Día de la Mujer. Que pasen buenas noches. Chao.